Buenos días mis amigos, estamos acá más en un programa Confederación Intergaláctica, serie en castellano. El tema de hoy, a pedidos, es sobre el poder de la mente, la capacidad que uno tiene de generar formas de pensamiento, o sea, cómo nuestras ondas cerebrales generan un modelo, un patrón de energía que se proyecta en el infinito de las dimensiones y acaba por condensar nuestras realidades física, astral y espiritual. Entonces, las formas de pensamiento parten del principio que nosotros somos co-creadores. Nuestro cerebro genera ondas, toda onda tiene partículas y ondas. La partícula con la intensidad y la velocidad vectorial y la onda con el patrón de información. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente perdida y pensamos cualquier tontería, generamos lo que se llama miasmas elementales sueltos. Entonces un miasma o un elemental simples puede ser una forma de pensamiento común y casual, normalmente desarmónicas, involucradas con los problemas políticos, problemas socioeconómicos que todos nosotros tenemos, y de esa forma acabamos generando un patrón de energía en nuestro campo electromagnético, lo que llamamos vulgarmente de aura. En el fondo la aura nada más es de lo que la emisión electromagnética generada por nuestro propio campo biológico. La interacción nuclear flaca y fuerte de nuestros átomos cuando se juntan formando moléculas genera una producción de energía y un consumo de energía. Entonces el consumo de energía genera la entropía y la producción, el proceso de entalpía. Entonces esa producción de energía genera un campo electromagnético que los equipamientos Kirlian fotografan a partir de nuestro dedo o a partir de un equipamiento más completo que coge el cuerpo entero. Entonces, lo que tenemos nosotros básicamente es la formación de pensamientos, la formación de energías armónicas o desarmónicas. Energías armónicas parten del principio de que nosotros pensamos y generamos con nuestra mente un concepto armónico, positivo, amoroso, zen de ser, en la cual no nos involucramos con los problemas del día a día y intentamos darle la vuelta de la mejor forma posible a todos los problemas, a todos los obstáculos que tengamos por delante. Pero eso es muy difícil de conseguirlo en nuestra sociedad, que está movida actualmente por la situación socioeconómica, política. Está muy difícil. Entonces, mantener la mente sana, los pensamientos sanos es, digamos, una gran dificultad, tal vez casi imposible, principalmente cuando se vive en los centros urbanos como las grandes ciudades. Para quien vive aislado en el Tíbet, en el Atacama o en cualquier lugar desértico, se puede ser un eremita y es posible, pero no en la realidad el 99,9% de las personas que habitan este país y las grandes ciudades. Entonces, a ustedes que están viendo este video, tienen que entender lo siguiente: nosotros generamos energías con el poder de la mente, energías armónicas o no armónicas. Entonces, cuando estamos involucrados en los aspectos sociopolíticos, económicos, en la cual está cada vez más difícil, noten que la carestía en el mundo es todo mucho más cara actualmente, o sea, las cosas están más difíciles para que uno las logre. Entonces eso genera un desánimo, genera un proceso de depresión, un proceso de revuelta interna contra el sistema, contra los políticos, los gobiernos, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a generar un patrón de energía, un patrón de ondas cerebrales desarmónicas, un patrón de ondas nada buenos. Entonces empezamos a emitir palabrotas mentalmente, empezamos a emitir que la cosa está mala. Entonces empezamos a mandar energías negativas para otras personas,
porque estamos mal con uno mismo y con el mundo. Entonces cuando por ejemplo hay una noticia no muy buena, uno tiene un pensamiento negativo encima de eso y se carga de esa energía negativa. Por ejemplo, en la televisión solo pasan noticias malas, noticias desagradables, noticias de destrucción, guerra, tristeza, problemas de robo, etc. Ya saben que es horroroso lo que sale en la televisión. Entonces, ninguna noticia de esa nos anima, ninguna situación de esa es animadora para nosotros. Generando que, por lo tanto, inestabilidad, miedo, inseguridad. Entonces, esa situación genera exactamente ¿qué? Un patrón de ondas cerebrales en la misma frecuencia. Del miedo, de la angustia, de la rabia revuelta, mandando a la gente mentalmente, ya que a veces no se puede hacer verbalmente, pero mandándolas que vayan a aquel local. Entonces nosotros generamos ondas consecutivas de energía desarmónica. Y eso se carga en nuestro campo electromagnético. Pero lo más serio de todo eso, que la rabia y la ira se carga el hígado. El miedo se carga los riñones. Las amarguras, el páncreas. La tristeza, el pulmón. La ansiedad, el estómago, intestino grueso, intestino delgado. Esos son los conceptos de la medicina china tradicional, en la cual sabemos más o menos que de acuerdo con el tipo de productividad, de energía que generamos, sabemos cuál órgano nosotros va a tener dificultad funcional. Y uno de los más complicados de nuestros órganos y uno de los más importantes es justamente el hígado. El que está involucrado con todos los problemas de nuestra vida, que sean los problemas económicos, sociales, familiares, matrimoniales, donde estás revoltado, estás con rabia, estás con tristeza y estás moviendo la historia. Entonces tú estás en el fondo generando una crisis hepática a largo y a medio plazo. Estás generando esteatosis, gordura en el hígado, generando otros tipos de disfunciones hepáticas que te van a imposibilitar el hígado después de unos par de años. Normalmente eso llega a los 45, 47, 50 años de la media de la población mundial. Eso es lo que acaba pasando. El hígado se carga al estómago, que se carga al vaso páncreas, que se después carga a los riñones. Entonces tenemos hipertensión, diabetes, problemas de la tiroides y por ahí va. Entonces hay muchos problemas que se generan cuando empezamos a producir formas pensamientos desarmónicas, formas pensamientos negativas, podría decir así. Entonces nuestro campo áurico también queda cargado con eso. Entonces cuando nuestro campo áurico está cargado con ese tipo de información, ¿qué pasa? Somos resonantes por campo electromagnético con todo tipo de carga negativa que existen en las calles, en cualquier lugar que uno ande. Pasas en un shopping centro comercial, que haya muchas personas, tú te coges la carga automáticamente de esas personas. ¿Por qué? Porque tú estás en un patrón de energía negativo, como el 90% de la población mundial, con los mismos problemas que ustedes. Entonces ustedes están siempre en la misma frecuencia. Por lo tanto, cargándose cada vez más de una energía pesada, una energía negativa, una energía densa. Y eso genera exactamente ¿qué? Genera una sucesión de alteraciones en nuestro campo electromagnético y endocrino. ¿Ya? Entonces, nosotros generamos por la mente un patrón de energía. Un patrón de energía tanto hacia afuera cuanto hacia adentro. Ese es el problema. Entonces, lo que va hacia afuera es lo que impacta a las personas que entran en contacto con ustedes, de una forma buena o no buena. Pero lo que viene hacia adentro es permanente, que ustedes no se dan cuenta, y empieza a generar cambios a medio plazo, que normalmente 8 a 10 años, y a largo plazo, 18, 20 años, que van a generar cambios endócrinos, desgastes y mal funcionamiento, normalmente a partir de los 40 y tantos años adelante. Entonces, lo que sucede, los miasmas que tanto hablamos están relacionados con el patrón de energía que nosotros generamos y producimos a lo largo
de la vida, a lo largo de nuestras experiencias de vida. Si tenemos experiencias de vida positivas y hemos conseguido llevar la vida de una forma buena, tenemos miasmas positivos, por lo tanto no hay un miasma negativo, tenemos una situación más armónica, una salud física mucho más armónica y un campo electromagnético agradable que atrae a otras personas también en nuestra vida. Pero cuando estamos con un campo electromagnético cargado de formas negativas de energía, de miasmas que nosotros mismos generamos y que nos alimentamos por resonancia en la calle, acabamos teniendo un campo electromagnético cargado, o sea, lo que se llama en Brasil, en portugués de Brasil, cuadro obsesor. ¿Lo que es un obsesor? Un obsesor básicamente son informaciones negativas que nos vampirizan, o específicamente y normalmente esto, gente que ya está muerta, almas, fantasmas, personas que como nosotros ya van a morir, o ya murieron, perdón, y no aceptan la muerte y quedan vagando en nuestras ciudades, como fantasmas. Y esas personas, por captar, por resonancia electromagnética, por resonancia en el campo emocional, al encontrar personas con la misma frecuencia que ellos tenían antes de morir, cuando vivían, se atrapan a nosotros, o a ese tipo de personas. Y entonces ellos empiezan a perseguir a esas personas como fantasmas, removiéndoles su energía vital, lo que llamamos de vampirización, exactamente igual a las películas de vampiros. Pero en vez de clavarte los dientes al cuello físico, ellos se clavan, se chupan al cuerpo, al perispíritu y el cuerpo astral. Entonces eso empieza a desgastar tu energía, a remover tu energía. Tú te sientes flaco, sin vitalidad, sin ganas de hacer nada, queriendo dormir 15, 17, 20 horas por día, sin tener voluntad para nada. Eso es típico de un cuadro obsesor, lo que llamamos de quiumbas. El quiumbas es un alma fantasma negativado. Se llama vulgarmente obsesor. Entonces lo que pasa, una persona con un patrón de onda mental, de formas de pensamiento negativa, va a atraer eso a su campo. ¿Lo que sucede? Él carga esas energías, esos fantasmas o obsesores en la calle. Y cuando va para su casa, ellos van junto a su casa y se quedan en su casa, atrapando a la familia, quienes estén en esa casa, y empiezan a vampirizar a toda la familia, generando entonces peleas, discusiones y varios otros problemas energéticos, justamente por los problemas psíquicos. Entonces es lo que tenemos en el fondo en esta situación, muy compleja. Tenemos de hecho, a partir del campo del padrón de onda consciencial de nosotros, un patrón, bueno o malo. Cuando nosotros estamos en un nivel más malo que bueno, acabamos cogiendo la porquería de la calle, la cosa sucia de la calle, de las personas, y la llevamos para nuestra casa, nuestro hogar. Entonces nuestro hogar empieza a asomarse obsesor más obsesor más obsesor. Y en par de 6-7 meses tenemos nuestra casa cargada, desagradable, puras discusiones, peleas, las personas se dan mal, las plantas mueren, los animales se enferman y las personas discuten. Y duermen 20 horas por día, no tienen ganas de salir de la casa al trabajo. Los que se sienten mal en su casa salen en la noche a tomar copete, bebida, a fumar, a intentar salir de ese patrón de energía no armónico, pero escapan a la calle, pescan más obsesor y lo traen de nuevamente a la calle, a la casa. Entonces eso es muy común, es típico entre las personas. Para esta situación normalmente se hacen las limpiezas espirituales, las limpiezas de la casa, las de fumación, se pasan hierbas especiales como ruda, romero, eucalipto, ajo, ¿ya? Son algunas de las más conocidas, amoníaco, palo santo y otras que se usan en el chamanismo, justamente para limpiar el campo áurico, telúrico de la casa. Incluso se lavan las paredes con amoníaco, muchas veces se usa el poder del fuego. En Brasil se usa pólvora para quemar y limpiar, pero yo sé que en países latinos y en España está prohibido, entonces usamos sal amargo, que es carbonato de magnesio, con un poco de alcohol y se prende el fuego, para usar el poder del fuego para remover esas porquerías que existen ahí. Entonces,
Existen muchos mecanismos de limpieza, que yo los enseño normalmente en los cursos, en las charlas que doy en otras partes por ahí, pero a veces es necesario un paranormal, un medium, un sacerdote, capacitado a realmente verificar lo que está ocurriendo en esa casa y si es necesario un trabajo de exorcismo. Que a veces a tal nivel llega la carga de obsesores. Principalmente en edificaciones antiguas, como ustedes tienen en la península ibérica, casas con 300, 500 años de existencia. Imagínense el cuadro obsesor de las personas que viven en los castillos. Castillos que están en pie desde el año 1900. Entonces son castillos que tienen una cantidad de información, de patrones de la época de la guerra de los moros, de la invasión francesa, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, lo que sea. O sea, es un patrón de información muy pesado. Entonces quien vive en su lugar están en la misma frecuencia. Y si tiene un patrón de energía denso, está siempre cargado. Entonces el problema realmente de las cargas es en qué nivel ustedes están trabajando, cuál es la frecuencia de ustedes para mantener su hogar más estable. Normalmente los obsesores, cuando están a un nivel muy adelantado, muy poderosos en las casas de nosotros, ellos generan la enfermedad. Las personas se enferman por el cuadro obsesor. Los obsesores generan anemia y muchas veces infecciones serísimas de ser tratadas incluso. Tú vas a los médicos, te pasan remedios, te hacen esto y no te mejoras nunca. Mejoras y caes. ¿Por qué? Porque tu casa donde tú duermes y descansas está involucrada en energías terribles, pesadísimas. Y eso es muy común. Entonces en Brasil se hacen trabajos, en Portugal también hay paranormales y sacerdotes que hacen las limpiezas. Yo no los conozco, pero en Brasil sabemos que se hace normal. Yo mismo he hecho mucha limpieza en las casas cuando es necesario para dar una buena limpiada, digamos así. Pero acá tenemos herramientas, tengo acceso a muchos materiales que en la península ibérica mismo cuando estoy ahí no existen. Mismo en Chile, no sé si hay, las veces que he intentado hacer limpiezas en Chile, las plantas consigo, pero otros elementos me hacen falta, entonces hay que improvisar. Pero es algo importante que lo sepan que existe, o sea, nuestra casa queda comprometida conforme la carga de informaciones y de energía que es proyectada en dirección a ella, lo que nosotros llevamos para allá por las cargas que cogemos en la calle. Cuando generamos un patrón de energía positivo, el campo electromagnético se torna más armónico. Entonces nuestra casa también se torna armónica. Y ahí tú te sientes que en tu casa estás protegido y consigues tener una gran productividad. Todo lo que tú haces funciona, todo lo que tú quieres trabajar sale, se desarrolla. Entonces en el fondo lo que pasa, gente. De acuerdo con el POC, el padrón de onda consciencial o cerebral que ustedes generen a lo largo de su vida o en los picos de la vida de ustedes van a construir un campo alrededor de su vida y por lo tanto de una vida constructiva o no constructiva, estagnada o activa. Ustedes co-crean su realidad, co-crean exactamente lo que ustedes quieren ser, co-crean lo que ustedes quieren llegar a tener en la vida. Entonces, ustedes son co-creadores de lo bueno o de lo malo. Cuando ustedes luchan por algo bueno y van atrás de sus objetivos, lo logran. Pero cuando ustedes no tienen objetivo, no tienen dinamismo, no tienen fuerza, no logran nada porque no saben a dónde enfocar su energía. Focar su energía es como un rayo láser, que ustedes tienen que tener un objetivo y ponerle para adelante, hasta que se conquiste. Por mayores que sean las dificultades, la producción mental de ustedes genera la condición para llegar hasta ese objetivo. Pero cuando la gran parte de la población está perdida, cuando una gran parte de la población está despertando el desarrollo psíquico, mediúnico, espiritual, y no lo entiende, no tiene apoyo, cuando para muchos psicólogos la persona es esquizofrénica o bipolar, mononucleosis o un montón de otras invenciones porque no se entiende
la capacitación del desarrollo psíquico mediúnico que está ocurriendo de una forma escalar después de la convergencia armónica entre el 13 y el 16 de agosto de 1987. Cuando ocurrió la convergencia armónica, fue cuando San Germán asumió el cargo de Chorrán de la Tierra, y fue cuando el cinturón de fotones activó de forma directa el Sol y empezó a crecer el número de explosiones solares y al mismo tiempo el cambio de la frecuencia Schumann y de los cambios electromagnéticos que el planeta Tierra como planeta en sí está pasando en ese proceso. Entonces, son más o menos casi 30 años de cambios brutales. Antes del 87 ya empezaron, pero el 87 es la marca. Lo que pasa, el padrón de onda mentales de ustedes genera una egrégora. Esa egrégora va a determinar lo que ustedes son en su vida, tanto a nivel físico cuanto a nivel espiritual. Aquellos que están buscando un desarrollo espiritual, están buscando una explicación, alguna salida espiritual, están buscando porque su yo interno lo está llamando, porque ustedes en un otro nivel extrafísico, a nivel de proyección astral, están viajando, yendo a los templos del maestro Ramatiz, Lanto, Kuan Yin, Aruanda, el templo de los 22 rayos, Delos, Erquis, Mixtlán, Aurora, Lis, Lourdes, en la Amazonía. Bueno, hay miles de cientos de templos telúricos en el mundo. Ya solo en América del Sur son más de 460 templos en toda América Latina entera. Entonces, lugares para donde tenemos nosotros a ir, a trabajar, a desarrollar nuestro aprendizaje psíquico, espiritual, existen. El problema es que no conseguimos traer esa información a nivel del córtex cerebral físico. ¿Por qué? Que estamos a por lo menos a 2000 años casi, negando a todo lo que sea del plano espiritual, por el catolicismo, que nos obligó a cortar de nuestra existencia la realidad extraterrestre, la realidad espiritual, el ciclo reencarnacional, los orisha y todo lo que sea del plano espiritual. Inventaron angelitos, santos, religiosos y cortaron el resto, como si no tuviéramos derecho a esa realidad. Entonces, todo tipo de manifestación psíquica que tenemos en el otro plano son cortados normalmente por nuestra capacidad cerebral, por el sufrimiento, por el miedo. Acuérdense de la Inquisición católica, las torturas que eran hechas a las personas que tenían capacidad psíquica desarrollada, los reikianos de la época, por ejemplo, que hacían sanaciones con las manos, los chamanes, eran quemados vivos, eran muertos a palos. Todo eso genera ¿qué? Un miedo, un bloqueo. Entonces muchos de ustedes que están desarrollando la capacidad psíquica y espiritual no la consiguen llevar adelante. Por el miedo, memoria celular del sufrimiento. Entonces lo que pasa, eso también interfiere en el padrón de onda cerebral de ustedes. Ustedes no consiguen mantener una conciencia a un nivel más alto, más agradable, más puro. Porque el miedo no lo deja. Se quedan atrapados aquí. Entonces cuando prenden la televisión para ver una telenovela o una película, lo que sea, pura noticia mala, información mala, guerra, problemas, instabilidad. Entonces tenemos los problemas de instabilidad militar de los posibles conflictos militares que hay en parte del mundo, las guerras raciales, religiosas, la economía, el fútbol cada vez peor, o sea, puros problemas. Entonces eso genera más miedo. Y ese miedo va generando que un aislamiento entre usted como persona, como ser, en relación a su divindad. Se aleja de su divindad, se aleja de sus orillas, de sus ángeles, de su anclaje, de todo lo que tendría para ayudarlo. Entonces su padrón de onda cerebral va cayendo, de una forma absurda. Entonces, generar un patrón de conciencia es algo muy complejo. ¿Qué piensan ustedes? Si uno piensa de forma aislada de una persona, es una persona. Pero cuando hablamos de los sistemas de control de información y contrainformación que tenemos en internet, en la televisión, en los noticiarios y en otros medios de comunicación
subliminares que ustedes no los conocen de forma consciente. Lo que se propaga a nivel mundial: guerra, desunión, conflictos, miedo, rabia, odio, guerra, tristeza. Entonces esa es la información que les llega a ustedes de forma constante. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo querer tener una forma de pensar sana, armónica, agradable, si el sistema no te deja? Entonces, el primer paso, en mi opinión, es cortar todos los medios externos que te traen esa información mala. O sea, la televisión, los periódicos, el internet, todo lo que te traiga una información desnecesariamente negativa para tu vida. Entonces, es una forma de empezar a disminuir la información negativa en tu vida personal. Cuando pensamos en la sociedad, noten cómo el mundo hoy es esclavo de la información de la televisión y de la internet. Entonces, un patrón de onda consciencial negativo de una persona es una persona. Un patrón de onda consciencial negativo de una civilización es otra cosa muy seria. Entonces, cada país, cada territorio es trabajado psíquicamente por las informaciones subliminares de la red de televisión, internet, los satélites, las frecuencias de los móviles, justamente para entrar en el patrón de energía del miedo y de la inestabilidad. Entonces, lo que pasa, para revertir ese proceso a nivel mundial sería necesario cambiar las estructuras del planeta que involucran los Illuminatis, Orden Gotelbit, literal, Calavera de Huesos y otras órdenes más abajo de esas que están involucradas con toda la economía mundial, con toda la estructura política y militar del mundo, inclusive los famosos reptilianos, los Chopats, los Zetas, los grises, que están escondidos por detrás de toda esta historia, aprisionando a la humanidad, como ya hemos comentado en otros videos. Entonces la cosa es pesada, es gorda. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros individualmente? Hacer nuestro cambio. Ya que no podemos cambiar el mundo, no tenemos cómo cambiar la parte psíquica del planeta, podemos cambiar nosotros, y a lo poco que uno cambia, por resonancia, proyectar eso ¿a quién? Nuestros hijos, nuestros amigos, familia, personas cercanas a nosotros, quienes van a darse cuenta que tenemos un patrón de energía diferente, tenemos un patrón de energía más armónico, y vamos a empezar entonces a rodarnos de amigos y de personas más armónicas. Entonces ahí empezás a cambiar tu vida, el patrón de tu vida y de un grupo de personas. Y a lo poco ese grupo de personas va creciendo hasta que se forme una comunidad. Entonces la idea es que cada uno de ustedes, entendiendo cómo se propaga la energía de la mente, proyecte el recto pensar, recto vivir. No le hagas al próximo lo que no quieres para ti mismo. Son las palabras de nuestro amigo Jesús, que son palabras muy sabias. Ama al próximo como te amas a ti mismo. Entonces la pregunta, ¿tú te amas? ¿Tú te respetas? Para pensarlo. Si llevamos al punto profundo, te respetas, te amas, empezamos a hablar de alimentación, de nutrición, del montón de porquería que comemos por no hace nada, un poquito más, un poco menos. Después tomo remedio. Solo de esta vez. O sea, ¿cuántas veces nosotros no comemos porquería, no tomamos porquería porque estamos en depresión, porque estamos en tristeza, porque estamos con ansiedad? Me refiero a la bebida en exceso, al tabaco en exceso, a las propias drogas en exceso y a todo lo que sea vicio en exceso. O sea, si habláramos en respeto, en patrón de onda consciencial, ama al próximo que te amas a ti propio, empezarías a mirar que tú no te amas, tú no te respetas. Si llevamos al fondo de la situación, cuando uno se respeta a sí propio y respeta el cuerpo que tiene, tendría que tener una alimentación perfecta. Tendríamos que verificar muchas cosas, pero no podríamos comer carne, porque estamos comiendo un animal que fue muerto.
Si yo me amo, no puedo comer otro animal. Si yo me respeto, no puedo permitir que maten un animal para que yo me alimente. Si tenemos otros medios de alimentación. Entonces, noten que el tema es delicado. O sea, no estoy haciendo la metáfora que hay que ser vegetariano, no es eso. Estoy comentando que cuando llevamos a la profundidad la expresión de Jesús, ama al próximo como te amas a ti mismo, y si tú realmente te amas, la cosa es dura, es gorda. Porque estamos hablando que amarse a sí propio es respetarse a sí propio, y al próximo también. Entonces, eso genera una secuencia de pensamientos y de subsecuencias en nuestra vida brutales, en la cual todavía no estamos amadurecidos para ni siquiera pensar en esas situaciones. Entonces, empecemos por algo más simple. Generar un pensamiento armónico, un pensamiento bonito, un pensamiento bueno para el próximo y para ti. Generar un sentimiento de prosperidad para ti y para todos. Un sentimiento de fortuna para ti y para todos. Un sentimiento de salud para ti y para todos. Un sentimiento de armonía para todo lo que esté a tu vuelta. Sean personas, sean animales, sean plantas, sean minerales, que es uno de los focos del tema de las columnas Mahatma, el último curso que desarrollé recientemente, este 2014. Entonces, tenemos que evaluar bien esto. Yo sé que es un tema fuerte, no estoy aquí para hablar de si es o no vegetariano, no es eso, pero el tema entra por ahí también. Cuando generamos una estructura social, una estructura en la cual hablamos del bienestar social, estamos hablando de un número de personas muy grande. Entonces, el bienestar social hoy se establece por la situación económica. Si hay dinero para gastar, está todo bien. Si no hay dinero para gastar, está todo mal. Y eso es una ilusión. El bienestar partiría de que todas las personas estén bien dentro de sí, independiente del dinero. Para estar feliz, alegre, no es necesario el dinero. Obvio que yo sé que ayuda, no estoy negando eso. Tener dinero sobrando ayuda para muchas cosas. Pero a veces hay gente que tiene mucho dinero y está triste, está en depresión, está mal o está enferma. Entonces el tema no es tener o no el dinero, es lo que te hace feliz, lo que te hace una persona mejor. El maestro El Moria, cuando yo era pequeño, una vez se presentó para mí y en una charla que tuvimos me dio un siguiente desafío y una enseñanza. Cuando yo despierto en las mañanas, yo tengo que afirmar el siguiente decreto: hoy yo seré mejor de lo que fui ayer. Hoy yo seré mejor de lo que fui ayer. Noten la profundidad de eso. Es un decreto que yo tengo que hacer todas las mañanas cuando despierto. Va a llegar un momento que él va a ser verdadero. Va a llegar un momento que esa programación, ese decreto va a hacer con que yo hoy sea mejor que ayer. Hasta que tú llegues a un nivel de conciencia, un nivel de purificación y de estado de conciencia de un maestro ascendido. Ellos lo lograron, ¿por qué no lo podemos lograr? Hay que empezar por algún lado. Entonces, generar un estado conciencial de energía armónica no significa ser una persona buena, significa ser una persona correcta, ser una persona justa consigo propio y con el próximo. No le desees lo malo a una persona si tú no lo quieres para ti propio. Simple. Entonces, cuando tú entiendes esa parábola de Jesús, ¿qué ocurre? Empiezas a generar en tu mente, en tu campo áurico, un patrón de energía armónico, un patrón de energía más estable,
que te va a permitir con que tú llegues a niveles de conciencia superiores, desarrolles un campo electromagnético más armónico y con eso no te contamines, con eso no contamines a otras personas, con eso te mantengas un ser sereno, un ser puro, un ser de amor. Con eso, la casa de ustedes también va a tener el mismo patrón. La casa de ustedes va a emitir amor, paz, ternura. Una casa donde las personas lleguen y se van a sentir bien. Una casa donde las plantas van a ser preciosas, lindas, hermosas. Los animales sanos. Todas las personas de la casa sanas. ¿Por qué? Porque el patrón de la casa es un castillo de luz. No es un castillo de tinieblas. Es eso lo que se consigue al producir pensamientos armónicos o pensamientos negativos. Pero hay que entenderlo. Entonces, estos videos que yo hago, que ya son más de 45 en portugués, este es el tercero, en el fondo el séptimo, pero en vivo profesional es el tercer en castellano en mi estudio. Entonces, tenemos que pensar lo siguiente, gente. Estos videos son para enseñarlos, para ayudarlos a que ustedes entiendan muchas cosas, pero son clases. La idea es que ustedes entiendan que son dioses co-creadores. Y un dios co-creador, inmaturo como nosotros que no tenemos maturidad, co-creamos lo bueno o lo malo. Nosotros generamos nuestro destino. Todo lo que tú plantas hoy, en este minuto, lo vas a coger en el futuro. Entonces, si tú plantas armonía, amor, serenidad, es eso lo que vas a tener a lo largo de la vida o al final de tu vida. Es de esa forma que se van a recordar de ti. Es de esa forma que tú vas a ser energéticamente proyectado al plano astral cuando hagas tu pasaje de la vida para la muerte, como hablan acá. Ahora, si generas lo contrario, energías negativas, te involucras con cosas pesadas, cargas negativas, ¿qué pasa? Estás plantando desarmonía y vas a coger la desarmonía a lo largo de tu vida o al final de tu vida. Cuando te mueras, mueres en una frecuencia desarmónica, lo que te lleva a lo que llamamos de umbral. ¿Lo que es un umbral? Umbral es una realidad paralela entre nuestro nivel físico y el nivel astral. Tú tienes el astral umbralino, el normal y el alto astral. Entonces los maestros que andan en el alto astral para allá, las clínicas de tratamiento psiquiátrico cuando uno muere son el plano intermediario, próximo al de nosotros. Y el umbral es lo que llaman el purgatorio, el infierno, que son determinadas boyas de energía donde las almas quedan atrapadas por el miedo, por la rabia, por el odio, por la magia y por todas las energías desarmónicas que han generado a lo largo de su vida, incluyendo las emociones, sentimientos, el miedo, la culpa, la rabia, el fanatismo, y por ahí va. Están acompañando un poco el raciocinio. Piensen ahora, lo que ustedes han co-creado en esta vida actual, hasta este momento, es lo que se van a encontrar adelante. Nuestra capacidad de co-crear se basea que si pienso, luego existo, Descartes. Pensar es co-crear. ¿Recuerdan las cantidades de libros que fueron publicados en Estados Unidos? Poder de la mente, de los años 70, 80. Es la misma cosa. Muchos de los cursos ahora de modernos que hablan actualmente y que se hacen en todas partes del mundo, que no me recuerdo mucho el nombre ahora, habla sobre eso, el poder de la mente cuántica, la capacitación de co-crear con la mente lo bueno o lo malo. Es exactamente lo mismo. Jesús ya lo hablaba más de 2000 años atrás. Gautama lo decía más de 2500 años atrás, Maitreya antes todavía. O sea, es una verdad que siempre se supo,
pero cada persona la pega, la da vuelta, la revuelve y la suelta nuevamente al mercado, a la media. Es la misma cosa. Entonces, tienen que entender que la vida de ustedes está como está porque ustedes generaron, por inmaturidad, o por desconocimiento, o por un estado psíquico desagradable, desarmónico, la actual situación de ustedes. Y hay aquellos que han producido una energía positiva a lo largo de su vida y tienen un patrón de energía y una vida estable. Hay que aceptarlo, es verdad. Pero para aquellos que están intentando entender su vida, miren a su envuelta, las personas con que ustedes se relacionan, el patrón de energía con las personas con cuales se han encontrado en los últimos años. ¿Les ha ayudado o les ha complicado su vida? ¿Les ha generado movimiento positivo o movimiento retroactivo? Entonces, todo es una jugada, todo eso hace parte de una jugada para que ustedes lo evalúen y noten más o menos lo que necesitan cambiar en la vida de ustedes. Cuando se está en una energía psíquica negativa y tenemos los obsesores, ocurren otras situaciones muy complicadas cuando nosotros somos abducidos en el plano astral y nos colocan los famosos chips o implantes. Normalmente, para mantener a la humanidad presa a la rueda de samsara, al ciclo reencarnacional, atrapado a la fuerza, se generan a través de las religiones informaciones de miedo, de culpa, de karma, del pecado, con la cual se obligan las personas a reencarnar para rescatar su pecado, su karma. Y muchas personas son abducidas a nivel extrafísico, son llevadas para unas clínicas de tratamiento o digamos laboratorios de pesquisa en el umbral y son implantados en la parte cerebral o en la columna y en algunas otras partes del cuerpo también, pero normalmente en la columna y en el cerebro son colocados microcircuitos, como de computador, chips. Y esos microcircuitos tienen la función de potencializar más la energía desarmónica, el miedo, la culpa, la rabia, el odio y todo lo que sea desarmónico para mantener a la persona cada vez más presa a la materia y al sufrimiento. Y eso hace como que esta persona se torne cada vez más revoltada, de mal con la vida y propagando esa energía adelante, generando un inconsciente colectivo planetario desarmónico. Entonces ese es uno de los otros grandes problemas que tenemos en los centros sociales o en la sociedad humana, cuando tú encuentras un volumen muy grande de gente chipada. En mis atendimientos en Brasil, en Portugal también, pero Brasil es la media, porque es donde tengo todo básicamente estructurado, el 75%, 85% de las personas que yo atiendo en parte clínica, de acupuntura, cura cuántica, lo que sea, tienen implantes. En media, puedo hablar que el 90% de la población mundial tiene implantes. Hay de varios niveles. Hay físicos, hay etéricos, hay orgánicos, hay cibernéticos, bueno, hay una cantidad muy grande de implantes, ¿ya? Desde seres vivos, orgánicos, físicos y etéricos, que se colocan por la sangre o en la médula o en los huesos, hasta otros etéricos y otros que son de computadora. Entonces, es un tema que es para otro video, otro material, pero es bien fuerte el tema. Eso yo los enseño en los cursos de cura cuántica estelar, en otros cursos que tengo otras fotos, tengo los materiales. De todas maneras, estos implantes tienen como función mantener la persona cada vez más presa, generando más formas de pensamiento desarmónicas, para hundir cada vez más la población en ese patrón de energía, para que sigan reencarnando y continuemos sirviendo de alimento para los shopats, los reptilianos negativos que están controlando el gobierno mundial. Entonces, infelizmente, cuando empezamos a tocar en este tema, en esta vertiente, y nos aprofundamos, llegamos al concepto de la manipulación, de la teoría de la conspiración, de las fuerzas negativas que controlan la humanidad y la economía mundial, que infelizmente es una verdad. Pero no es el tema que vamos a tocar en este video, esos son otros videos, otros temas más pesados. Aquí para que entiendan que cuando avanzamos en el tema, caímos a ese lado.
Y ahí empezamos a entender también el porqué de los implantes. En el fondo es mantener a la persona presa a un patrón, a un ciclo. Entonces tú generas un emisor de energía negativo a través de la televisión, de la internet y del móvil, a nivel de microfrecuencia, para que las personas queden estáticas en esa energía. Y se alimentan las personas con informaciones de miedo, de culpa, de rabia, de guerra, para mantenerlas atrapadas en ese local. Por ejemplo, hagan la siguiente pesquisa. ¿Cuántos minutos dentro de un programa, de un periódico a la televisión, que son normalmente 40 minutos, una hora, cuántos minutos son dedicados a cosas bonitas, cosas positivas, cosas constructivas, cosas que engrandezcan la humanidad? 5, 7 minutos, tal vez 10, sí que hay. El resto son puras noticias desarmónicas. Habla del periódico, los diarios. Busquen las cosas bonitas. No me estoy refiriendo al deporte. Estoy refiriendo a noticias que engrandezcan la humanidad. Obras sociales bonitas, situaciones armónicas para el planeta, para la humanidad. No la van a encontrar, muy poco. Entonces la mayor información que todos nosotros recibimos son informaciones negativas, informaciones de conflicto, de guerra, de odio. Es ese el problema, gente. Es eso lo que genera en nuestra vida, sin que nos demos cuenta, un padrón de onda consciencial negativo. Cuando tú te levantas en la mañana, vas a tomar tu desayuno en la mañana, prendes la televisión o la radio por cualquier cosa y salen las noticias malas. Pues tú ya sales de la casa con el día puta mierda. El día está terrible, ya una revuelta aquí, una guerra allá, no sé aquí, cuántos muertos del otro lado. Esa es manera de empezar el día. No tenés eso lo que hay. Entonces, es ahí que yo creo que ustedes se den cuenta. Cuando ustedes dejan la internet abierta, la televisión, que es otro mal hábito de ustedes, comer con la televisión prendida, con porquerías de programas, sea deporte o sea noticias, en los restaurantes, eso es de pésimo mal gusto. Contamina el alimento de ustedes con energía negativa. Ah, no saben de lo que estoy hablando. Acuérdense del libro del señor Masaru Emoto, el cientista japonés que mostró que la forma de pensamiento y el sonido queda impregnado en los cristales de agua. Se olviden que el cuerpo de ustedes tiene 70% de agua en masa, que por lo tanto todo tipo de información que usted recibe por sonido, por frecuencia, queda impregnado en los casi 70% de moléculas o cristales de agua de su cuerpo humano. Y si llevamos en consideración que de una hora de periódico, 90% por lo menos son de energía, de informaciones negativas, ¿cómo quedan las moléculas de agua del cuerpo de ustedes? ¿De dónde viene el miedo que ustedes tienen inconsciente de todo a la vuelta de ustedes? De eso. En países como Brasil, un país violento, que no hay seguridad pública, que los bandidos pueden más que la propia policía, eso es más grave. En la península ibérica no tanto, porque todavía hay un poco más de seguridad social, en Suiza también, pero hay otros países que no existe seguridad social ninguna. Tú sales a la calle en la mañana a trabajar y no sabes si vuelves a la noche a tu casa. Ese es un tipo de patrón de energía que despedaza a una persona por dentro. Entonces tenemos muchas situaciones que llevar en consideración cuando estamos hablando en el padrón de onda consciencial. No es solo lo que tú produces, es lo que te proyectan en tu casa a través de la televisión, del cinema, de la radio, del internet, del Facebook, lo que sea. Hay que evaluar bien este tema, gente. Lo que yo recomiendo para revertir el proceso son las meditaciones. Yo he lanzado muchas meditaciones, algunas ya estoy empezando a hacer en castellano también, para que empecemos a limpiar esto con las columnas Mahatma, columnas búdicas, el trabajo Melquisedec y Boronandek. Pero no significa solo meditar. La vida no es solo meditar. Y no sacas nada con meditar, por ejemplo, media hora por semana o una hora por semana, lo que sea, y tenés todos los días la televisión prendida con información negativa. Es necesario un cambio, gente, un cambio consciencial, un cambio de patrones en la casa de ustedes, en la vida de ustedes. Empezar a elegir lo que es bueno y lo que no es bueno para la vida de ustedes. Elegir las personas que con ustedes conviven.
elegir los lugares que ustedes están frecuentando, lugares buenos o no buenos. O sea, hay que hacer una elección completa, hay que hacer reevaluar todo para buscar el camino de la ascensión. Ascender es fácil, pero hay que empezar a limpiarse aquí abajo del montón de informaciones y patrones que no son de los más armónicos para nosotros a nivel de evolución. Entonces tenemos que entender que ascender empieza por recto vivir, recto actuar. No le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Ama al próximo como a ti mismo. Entonces volvemos al punto. Tú te amas. Tú te respetas. Es difícil, pero hay que empezar. Si no empezamos hoy, no mañana, hoy, empezando a ver este video varias veces y empezar a cuestionarse, hacer lo que me pidió maestro El Moria. Cuando me levanto, lo hablo en voz alta. Hoy yo voy a ser mejor de lo que fui ayer, para el resto de mi vida, para el resto de la vida de ustedes, hasta que se torne real, hasta que ustedes sean personas de luz, personas del Cristo. El Cristo proyecta amor, el Cristo se respeta y respeta al próximo. Entonces, si cada uno de nosotros hace su parte, conquistamos el mundo. Ahora, si nos vamos a quedar en nuestra casa sentados esperando que el presidente o que el primer ministro haga alguna cosa, van a pasarse más 2000 años, 10.000 años y vamos a continuar peor de lo que estamos hoy. Entonces el cambio empieza acá y acá. Los dos juntos, este y este, generan la energía del Cristo Mahatma. Ese es el foco de mi trabajo. Pero yo, como soy científico, me gusta hacer parámetros para que entiendan el proceso. Proyectar formas de pensamiento armónicas significa buscar el equilibrio y el respeto de sí mismo hacia el próximo. Eso es el Cristo. Eso es el amor. El amor no es algo afectivo. El amor es paz. El amor es armonía. El amor es una energía de propagación de la paz. Ustedes confunden amor con algo afectivo, afectuoso. Es un gran engaño. Entonces, hay mucho que evaluar, gente. Muchas cosas que trabajar, pero entiéndanlo. Es por el amor, por la paz. Entonces, espero que esto les ayude a entender la capacidad que tenemos de pensar, de co-crear, de generar los patrones de nuestra vida. Patrones buenos o malos. Patrones de prosperidad o patrones de fracaso. Es con ustedes, mis amigos. Mucha paz. Hasta el próximo video.